Mirá la música que nos pone. ¿Es alusiva a lo que nos vas a contar? ¿Es que qué? ¿Alusivo a lo que nos vas a contar por esta música así? Ah, bueno, eso es una interpretación suya. Ah, La música uno lo puede interpretar de la forma que uno quiera, ¿verdad? Porque a lo mejor uno puede contar con esta música una historia de terror y también va. sí, es verdad. Pero en este Bueno, caso, ¿de qué vas a hablar? En este caso particular, estimada Mercedes, vamos a hablar sobre, claro, situémonos en tiempo y espacio. Buenos Aires, 1830. Era poco el entretenimiento que había, entonces cada vez que venía un circo, los chicos saltaban de alegría y los grandes también, porque tenían otra forma de entretenerse. Y de eso vamos a hablar, de un circo y de un payaso inglés. Y ahí lo vemos. Ken Brown se llamaba este hombre. Nos vamos a citar en Buenos Aires en el espectáculo del circo que tuvo sus orígenes a comienzos del siglo XIX, en el año 1834. El acróbata italiano Pedro Zotora fue el primer payaso que actuó en Buenos Aires. Al principio se presentó como un prestidigitador, autotitulándose el Rey del Fuego, y por último, el Hombre Incombustible, especializándose obviamente en saltos mortales y otro tipo de peligrosas piruetas. Muchos de estos primitivos espectáculos de circo tenían lugar en el famoso Parque Argentino, que estaba en la Plaza del Parque. Poco antes del año 1870, Buenos Aires se conmovió con la llegada a su puerto de la troupe del circo Chiarini. 30 caballos amaestrados que previamente había triunfado en Montevideo. Y en el año 1908 llegaron a funcionar en forma simultánea en Buenos Aires 9 circos. Los teatros más importantes competían entre sí, ofreciendo espectáculos de circo a un público que iba en aumento. Así que fue en el año 1918 en el Politeama, atraía al público con sus números de lucha grecorromana, mientras que el Coliseo se presentaba con éxito la célebre caballeriza del circo Tutsi. Mire la cantidad de gente que había en los circos, qué hermoso. Y acá aparece Frank Brown, que fue un gran payaso inglés que había nacido en Brighton, en Inglaterra, en el año 1858, debuta como acróbata en Moscú, en el año 1877 en el circo de los hermanos Carlo. Y al año siguiente se presentó en las pistas también como payaso en la Ciudad de México. Llega a Buenos Aires con los Carlo, con el circo de los Carlo, y debutó en el año 1879 en el flamante Teatro Politeama de Corrientes y Paraná, donde iba a conocer a Podestá, que era otro de los cómicos argentinos, José Podestá, el amado temido Pepino el 88. Amado por el pueblo y temido por los políticos del entonces, porque los ironizaba y criticaba sin piedad, inaugurando un género que tendría grandes cultores. Ahí nacería el monólogo político, no con este payaso que estamos viendo, sino con el nuestro, José Podestá. Este hombre que Frank Brown, bueno, un fenómeno. La generosidad de este hombre era proverbial, regalaba a manos llenas durante sus funciones chocolates y caramelos, algo que los chicos adoraban, y como los chicos no hablaban inglés y le decían el nombre por su fonética, como lo escuchaban, entonces le gritaban, a mí, Frank Brown. Y bueno, porque no. Está bien. A mí, Frank Brown, deme caramelos para mí. Sí. Pronunciación poco ortodoxa de su nombre, pero bueno. La cuestión es que Frank, que tenía 66 años, luego decide retirarse junto a su querida Rosita. Ahí lo vemos. Se casa en Argentina y se queda a vivir en Argentina, este hombre. Se casó con Rosita, que está ahí en la fotografía. Una modesta casa ubicada en la calle de Martínez, bueno, en el barrio de Colegiales. Allí se convirtió en un vecino más, simple, humilde, prácticamente un desconocido, salvo para aquellos que conocían de su infancia. Enviudó el 25 de agosto del año 1940. Frank Brown luego fallece el 9 de abril del 43, 3 años después de haber enviudado, a los 84 años de edad, y está sepultado en el cementerio británico en la Chacarita, en Buenos Aires. El diario La Nación escribió en aquel año: a raíz de su fallecimiento,
Fuera con el triple salto mortal, fuera con la pantomima acuática. Nadie se cansaba de estar frente a Frank Brown. Nadie resistía su influjo, que era un hechizo de gracia. Llegó hasta la parodia de Hamlet, y acaso muchos ignoran que este intérprete cultor de un arte aparentemente trivial, aunque él lo elevó sobre la potencia de sus hombros y la frescura de su cerebro, era un hombre de alta cultura clásica inglesa que recitaba Shakespeare con un temblor melancólico como si lo velara. Bueno, le hacen un homenaje, porque se ve que era un tipo muy querido, un tipo muy preparado, y además se había encariñado con Argentina a punto tal de haber conocido a su mujer y casarse y quedarse a vivir. Hoy en día, en el Bajo Flores, hay una calle que lleva el nombre de Frank Brown en honor a este payaso. La historia de este circo y de este payaso inglés que se encariñó con la Argentina, se quedó, se casó y murió en esta tierra. Historias de los payasos, que tienen siempre un misterio, ¿viste? Detrás. Sí, porque siempre dicen de que los payasos, hay un dejo de tristeza muy grande detrás de los payasos. Gracias. Hasta luego.